Hola hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con la lectura de Judas en el versículo 11. Pero antes me gustaría dirigirnos al Señor, me gustaría dirigirme al Señor en oración para que pudiese ayudarme, pudiese, al igual que ustedes, pudieran ser bendecidos por medio de la predicación de su palabra. Y pueda el Espíritu Santo asistirme ahora mismo para que el glorioso Evangelio de Jesucristo pueda ser revelado y seguir confiando más en nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias le damos, Señor, por su infinita misericordia, por su infinita bondad para con nosotros. Oramos, Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, pidiendo que el Espíritu Santo pueda ayudarme, pueda abrir los corazones de mis hermanos y puedan, Señor, ser confrontados por el poder del Evangelio. Señor, que no sean palabras mías, Padre, porque sabemos y entendemos que son palabras vacías lo que uno puede transmitir. En cambio, el poderoso y glorioso Evangelio de Jesucristo es maravilloso para nosotros. ¿Para qué perder el tiempo, Señor, en hablar de nosotros? Mejor aprovechemos el tiempo y hablar de nuestro Señor poderoso Jesucristo. Oramos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Amén. Judas, versículo 11. Y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: ay de ellos, han seguido el camino de Caín por ganar dinero, se han precipitado en el error de Balaam, han perecido en la rebelión de Coré. Hermanos, lo que nosotros debemos saber siempre y debemos entender que todo nosotros debemos pasarlo a la luz de las Escrituras. Absolutamente todo. Cualquier predicación debemos analizarla a la luz de las Escrituras. Y como siempre decimos, como siempre digo, uno cuando escucha a un predicador debe ser como los hermanos de Berea, así como eran con el apóstol Pablo, que cuando él venía hablando del Evangelio, ellos todos lo analizaban a la luz de las Sagradas Escrituras. Acordándonos en el contexto en el cual estábamos, acordándonos de que Judas le habla a un grupo de hermanos, a una iglesia, a batallar en contra de los apóstatas, en contra de aquellos que perjudican el Evangelio de Jesucristo. Acordándonos en Judas, versículo 3, nos enseña que debemos luchar, que debemos pelear por las buenas nuevas, porque este enemigo que está en ese sector, en ese grupo, no es nada difícil y por lo tanto nosotros como cristianos debemos batallar. Debemos batallar. De hecho, el cristiano verdadero, el cristiano auténtico, tiene que saber que el cristianismo, el seguir a Cristo, es una guerra constante, es una batalla por la verdad. Y que todo cristiano tiene que asistir, que tiene que batallar. Aquí no se trata de que mantengamos la tolerancia, el amor. No, todo cristiano tiene que batallar por las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, nuestro deber como cristianos siempre es llenarnos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es que nuestra mente pueda abundar más y más el conocimiento de Jesucristo, para que cuando vengan estas circunstancias podamos estar preparados, podamos llenarnos de la mente, podamos vigilar, y no solamente a batallar, sino también a batallar con nuestro pecado que nos acecha constantemente. No podemos desmayar en esto, tenemos que ser perseverantes en la oración, perseverantes en el estudio de la palabra, porque los enemigos exteriores son fuertes, pero mucho más fuertes son los de la carne.
vigilar que no pequemos con nuestro Señor. No le fallemos constantemente y que por causa de nuestras negligencias podamos descuidar el estudio de la palabra, la oración, y por eso no podamos hacerle frente a este enemigo tan grande, tan grande. Y como les decía, volviendo al punto que quiero exponer hoy, el Judas, versículo 11, acuérdense que el enemigo que Judas, que tenía aquí, era un enemigo sumamente peligroso, y lo venimos hablando en los versículos anteriores. Son personas que son dadas al libertinaje, pervierten la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ven la gracia de nuestro Señor Jesucristo como una licencia para pecar, y es tarea de nosotros predicar en contra de esto, hablar en contra de esto. Y esto no es falta de amor, al contrario, es amor y advertencia para nosotros hoy en día. Es cierto que Judas le hablaba a un grupo específico, a la iglesia, le hablaba a la iglesia de ese entonces, pero hoy en día esto es una realidad que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Ok? Me llama la atención que Judas comienza: ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Judas estaba sumamente relacionado con este ay que significa de lamento, de exclamación, de problema. Entonces, queridos hermanos, cuando Judas menciona este ay, es porque es realmente es un problema, es un gran problema. Y es obvio, hermano, la palabra de Dios, la palabra profética, que es la más segura, los cimientos estaban siendo atacados por estos falsos maestros. Y la advertencia de Judas era que estuviesen atentos, y las consecuencias que iban a pasar ellos iban a ser totalmente terribles. Pero me gustaría explicar cada detalle, que podamos entender cuál era el problema en lo cual esos hermanos estaban pasando y lo que Judas quiere advertir. Empezando de que Judas, al igual que en el versículo 1, él en el versículo 1 dice: a los llamados, a los santificados y a los guardados en Jesucristo. Y en el versículo 2 dice: misericordia y paz y amor sean multiplicadas. En el versículo 11, el medio hermano de Jesús usa los mismos tres términos, una positivamente y otra negativamente, para dar una claridad de lo que él quiere decir. Por ejemplo, él usa el ejemplo de Caín, de Balaam y de Coré para explicar cuáles iban a ser las consecuencias de ellos y las características de estos falsos maestros. Por ejemplo, la palabra, cuando él dice ay de ellos, él estaba sumamente relacionado con esto. Por ejemplo, con el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 8 al 23, el profeta Isaías pronuncia 6 juicios contra Israel de aquel entonces. Y los juicios que el profeta Isaías que hizo en contra del pueblo de Israel era sumamente terrible. ¿Y por causa de qué? Porque se habían vuelto enemigos del Señor. Y me gustaría explicarlo uno por uno. Por ejemplo, el profeta anunció 6 juicios contra el pueblo de Israel que se negaba a responder al amor de Dios. El primer ay fue contra los dueños de propiedades por su avaricia y su materialismo. El profeta Isaías había profetizado contra el pueblo de Israel, en contra lo materialista, en contra de las personas que estaban afanadas por tener propiedades, por tener riqueza en este mundo. Y el profeta, por parte de Dios, anunció juicio
en contra de estos hombres. El segundo ay se dirige a los borrachos por su negligencia frente a la obra de juicio y redención del Señor y por su devoción al placer. El tercer ay que el profeta Isaías era en contra de los que desafiaban al Señor y se burlaban. El cuarto ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y esta es una gran realidad en el día de hoy y era una realidad en los tiempos de Judas, en los tiempos en la que él había predicado el glorioso evangelio. Por lo tanto, hermanos, y vuelvo a insistir, nuestro llamado, o sea, el llamado de este ejemplo que nosotros podemos sacar es que hay que estar atento, muy atento, vigilante a la palabra de Dios. Vigilar, porque constantemente el enemigo está acechando, está atacando. Y como nosotros como cristianos realmente debemos pelear. Esta debe ser nuestra posición. Pelear contra aquellos que predican un evangelio que no es conforme a la palabra de Dios. El quinto dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En el día de hoy es una gran realidad para nosotros, aquellas personas o digamos aquellos hermanos, entre comillas, que hablan un evangelio, predican un evangelio, pero no van conforme a las sagradas escrituras. Esta escena, a estos maestros me hacen recordar la escena del peregrino, cuando Cristiano se encuentra con sabios según el mundo, donde él le dice, lo lleva a un lugar, le enseña un lugar para despejar sus cargas, que eso representa el pecado, la convicción que tenía Cristiano, y decir que llevar esa carga era despreciable, que no tenía por qué llevarla. Y estos maestros enseñaban al pueblo de Israel que llevar cargas como esta, llevar cargas como esta realmente era absurdo, era tonto. Que cargar la cruz no, es totalmente ridículo. Pero para los que hemos nacido de nuevo, para los que hemos sido llamados por el Señor, realmente encontramos la cruz gloriosa. Y cuando nosotros vemos la escena del peregrino, nos damos cuenta que el camino que él tomó era totalmente incorrecto. Es un camino que no hay dolor, no hay sufrimiento, el evangelio es confort, es comodidad, pero las consecuencias que él iba a sufrir probablemente le hubiese costado la muerte. Y de la misma forma, nosotros los cristianos, cuando agarramos un camino, después de haber caminado por las sendas verdaderas, las sendas antiguas, por las sendas valiosas para nosotros, y nos encarrilamos para otra parte, las consecuencias son terribles. Son terribles. El Señor nos puede ayudar en esto. El sexto ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohechos y al justo quitan su derecho. Estas personas enseñaban a estos hombres en el pueblo de Israel, justificaban a los que bebían y tomaban. Sin duda alguna, ellos también estaban mezclados en este problema con tomar, emborracharse. Pero el problema de todo era que nosotros sabemos que a la luz de las Escrituras, el ser un borracho es ir en contra de la palabra del Señor. Es totalmente erróneo, es blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos ser firmes con esto y no ser como estas personas que justifican a los que se emborrachan, a los que mezclan, a los que pasan bebiendo en todo tiempo. Nosotros como cristianos mantenernos firmes delante de esta realidad. Y no solamente Judas estaba sumamente relacionado con el profeta Isaías, sino también con nuestro mismo Señor,
con Cristo, recordando en Mateo 23, cuando Él confrontó a los fariseos. Y para recordarle, en Mateo 23, versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí nuestro Señor Jesucristo sigue dando quejas, dando juicio en contra de los fariseos. Pero para resumir un poco, me voy otra vez a Mateo 23, versículo 27, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos. Pablo usa la misma expresión cuando dice: ay de mí si no predicara el evangelio. Cuando nosotros encontremos la palabra ay, es realmente, va a haber problemas, va a haber juicio. Y así como hemos visto los ejemplos del profeta Isaías, del mismo Cristo, del mismo apóstol Pablo, iba a ser un problema para los apóstatas que predicaban una cosa que no estaba en las Sagradas Escrituras. Realmente esto es peligroso. El problema de los apóstatas es que tienen la verdad en la mente, pero no la tienen en el corazón. Y por lo tanto, en cualquier circunstancia, en cualquier problema que ellos se encuentran, ellos van a desertar. Por la sencilla razón de que no son cristianos verdaderos, de que no son cristianos que han sido tocados, que han sido llamados por el Señor. Por lo tanto, cualquiera que insulte el nombre de nuestro Señor, blasfeme en contra de Él, nosotros debemos pararnos firmes y batallar. Aunque nos cueste amistades, aunque nos cueste problemas con nuestros familiares, Cristo es más importante. Cristo es mejor, hermano. No importa lo que tengamos que pasar por la causa de Cristo, pero no podemos permitir por ninguna razón, hermano, por ningún motivo, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea pisoteado. No podemos. Calvino daba un ejemplo con respecto a la verdad de Dios, y él ponía esta ilustración. ¿Cómo es que un perro, cuando es atacado su amo, él sale a defenderlo? ¿Y cómo es que un cristiano es atacada la palabra de Dios y no va a salir a defender a su Padre Celestial? Es la tarea del cristiano. Seguimos explicando, dice: y han seguido el camino de Caín. Como nosotros sabemos, la historia de Caín que mató a Abel. Judas compara a estos apóstatas como Caín. Según el relato de Génesis, Caín ofrecía adoración al único Dios y Dios verdadero, al igual que estos enemigos de la fe. Imagínense, hermano, el problema que había en esta iglesia, el problema que eran estos falsos apóstatas, que Judas los llega a comparar con Caín. Y Caín es exhibido como el primer homicida y el primer incrédulo por voluntad propia. Dios le habló al rechazar la ofrenda de Caín y le exhortó a conquistar su pecado. Y a pesar de eso, hermano, Caín mató a Abel. Y dice la palabra del Señor que Caín salió de la presencia del Señor. Hermanos, y esto es una gran realidad, no solamente en la iglesia primitiva, sino también en la iglesia de hoy en día. Un cristiano que no ama a su iglesia, un cristiano que no ama a su hermano, ciertamente es comparado con Caín. Y la Sagrada Escritura menciona que Caín fue malo delante del Señor. De hecho, él dice en el pasaje en Génesis que él salió de la presencia de Jehová, salió de la presencia de nuestro Señor. Y todo aquel que camina con Cristo y luego se aparta realmente es terrible. Es terrible. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: queridos amigos,
si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano no es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguno tiene vida eterna, y ninguno tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel hermano que aborrece a su hermano no tiene la vida eterna, no tiene al Señor de ninguna forma, de ninguna manera. Y una característica de estos hermanos, de estos apóstatas, es que no aman al hermano. Sus beneficios son propios. Ellos no están interesados en el prójimo. Ellos no aman al prójimo. Por lo tanto, ellos no están con el Señor. Y con estas personas nosotros debemos tener debemos tener cero relación. No podemos mezclarnos, aunque se digan ser hermanos, aunque digan profesar el nombre de Cristo, aunque se digan conocer al Dios verdadero, aunque digan conocer la doctrina reformada, pero si no aman al hermano, no han entendido el glorioso evangelio de Cristo. Imagínense, es comparado con Caín. Y el otro ejemplo que pone nuestro hermano Judas, dice, se han precipitado en el error de Balaam. Una lectura superficial del relato del Antiguo Testamento da la impresión que Balaam obedecía a Dios al bendecir a los israelitas. Acuérdense en el contexto, Balaam no fue que Dios obedeció a Dios, él quiso bendecir a Israel, no, fue por causa del ángel de Jehová, fue por el mismo Dios que Balaam no maldijo a Israel. ¿Y por causa de quién? Del dinero. Y de la misma forma como Balaam, estos apóstatas están en la iglesia por esa misma razón, porque ven la oportunidad de lucrarse, de robar, de ganar dinero deshonesto. Hermanos, tenemos que saber que estos apóstatas, estos falsos maestros, por ninguna razón, por ningún motivo, ellos van a trabajar o a predicar el evangelio para el avance del reino, sino para su conveniencia. Y es una advertencia para nosotros. Debemos estar atentos con estos falsos profetas. Debemos estar súper atentos porque el daño que hace es realmente terrible. Y el Señor nos puede ayudar a desenmascarar, a poder batallar en contra de esto. Balaam no amaba a Dios, amaba el dinero. Es por esta razón que Pedro revela que Balaam le encantó el pago de la maldad. Hermanos, así como Balaam buscó la destrucción de Israel, de la misma forma los impíos buscan la destrucción del pueblo de Dios. Estos falsos profetas, estos falsos maestros, habían corrompido el pueblo de Dios como lo hizo Balaam. De hecho, por el consejo de Balaam, el pueblo de Israel cayó en adulterio, en fornicación, fue tras los ídolos. Y estos falsos maestros, de la misma forma, enseñaban al pueblo de Judas en aquel entonces. Y de hecho, hoy en día nos encontramos con esta misma realidad. Nos encontramos maestros predicando a favor del matrimonio gay. Nos encontramos con maestros abusando de la gracia de nuestro Señor, aceptando, no aplicando la disciplina, porque primero es el amor. Pero este es un amor que nosotros llamamos falso, no es un amor verdadero. Porque un amor verdadero, un amor por parte de nuestro Señor, confronta el pecado. Porque ha sido el pecado que ha manchado el glorioso evangelio, que ha querido, fue por causa del pecado que Cristo y el Padre
perdieron la comunión. No podemos, hermanos, por ninguna razón tener una relación con el pecado. Y estos falsos maestros enseñaban a los hermanos a pecar deliberadamente. Esto es terrible, hermano. Esto tiene que tener un corazón muy malo para incitar a las demás personas a pecar. Y lamentablemente hoy en día es así. Hermano, debemos perseverar en la santidad de nuestro Señor. Debemos amarle realmente. Debemos amarle, debemos buscar y toda cosa, todo pensamiento, cada palabra, nosotros debemos pasarla por un filtro, siempre. Porque muchas veces somos negligentes por pasar tanto tiempo en las redes sociales y vemos cosas que no edifican. Pasamos mucho más tiempo viendo películas que predicaciones. Pasamos viendo cosas que no edifican. En vez de estar estudiando la palabra, estando orando más, pero por causa del pecado nos hemos desviado. Nos hemos desviado a esto y por lo tanto, hermanos, debemos examinarnos siempre. Examinarnos siempre, porque uno entiende las doctrinas de la gracia, es cierto. Uno entiende muchas cosas que antes no entendía, pero no estamos exentos a pecar, no estamos exentos a la debilidad. Y es por eso que la iglesia de hoy en día está tan fría, por eso mismo, porque no pasamos tiempo con nuestro Señor. Y es por eso que existen las divisiones hoy en día. Y porque las personas, los cristianos entre comillas, están pendientes más del mundo, están pendientes más de las cosas que no tienen sentido que de la misma palabra de Dios. Debemos trabajar para el reino de Dios. Debemos vivir realmente para su gloria, para el nombre de Cristo. Debemos vivir para Él. El estar ocioso, el estar sin hacer nada es peligroso, hermano. Es realmente peligroso para el cristiano. Y así como le pasaron a estos apóstatas, así como le pasó a Caín, así como le pasó a Balaam, nos puede pasar a nosotros también. Por lo tanto, el llamado es que debemos clamar al Señor para que nos ayude. Porque el pecado es fuerte, la maldad es fuerte. Satanás no descansa como nosotros. Satanás en todo tiempo está luchando, está batallando. Por lo tanto, el llamado de nosotros es lo mismo, a batallar, a batallar. A batallar siempre por el nombre y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser atentos con esto, hermanos. La verdad, no menguar en esto, nunca, nunca. El otro ejemplo que Judas presenta, dice, y han perecido en la rebelión de Coré. La palabra de Dios dice, cuando se trata de Coré, dice que él se rebeló a la autoridad de Moisés. La palabra de Dios dice que él quiso ser como Moisés. Y a veces, hermanos, como cristianos, a veces no creemos que podemos hacerlo mejor que otros hermanos. Nos gusta ser reconocidos por la gente. No nos conformamos con limpiar las sillas en la iglesia. No nos conformamos con estar en las puertas de la iglesia. Bendito Dios, nos conformamos, queremos llamar la atención, queremos siempre tener los focos, y eso es quitarle la gloria al Señor. El verdadero error de la rebelión de Coré es querer ser como Moisés, pero debemos entender que Dios había elegido a Moisés, había elegido como líder. Por lo tanto, el deber de Coré era someterse a Moisés, porque era una autoridad puesta por nuestro Señor. Y muchas veces, una forma de identificar a estos falsos maestros es la rebelión en contra de los líderes, en contra del pastor.
Muchas veces vemos, hermanos, de hecho el pastor Miguel siempre nos advierte en contra de esto, contra los chismes. Debemos ser cuidadosos con esto, porque realmente es peligroso y destruye una iglesia. Cuando nosotros nos encontremos con esta realidad, debemos actuar, hermanos, conforme a la palabra del Señor y decir: no, hermano, no me digas tal cosa, o no, hermana, no me digas tal cosa, porque esto destruye la grey de nuestro Señor Jesucristo. Y así como perecieron Coré, estos falsos maestros van a perecer también. Y es una advertencia para nosotros, porque como decía anteriormente, nosotros podemos decir: no, nosotros no podemos caer en eso. No, hermano, no piense de esta manera. Mire como dijo el apóstol Pablo: mire que el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Por lo tanto, este es el llamado a perseverar en la oración, a perseverar en la lectura de la palabra, a no perder más el tiempo, más de lo que lo hacemos. Estimada persona, el Evangelio es glorioso, es hermoso, es precioso, es cierto, pero si nosotros no luchamos, no perseveramos en esto, realmente podríamos ser un peligro. El Señor nos puede ayudar siempre a ver estos ejemplos. Desde muy chico he aprendido a aclarar todas mis dudas a las Sagradas Escrituras. Todas. Y los mejores ejemplos los vas a conseguir ahí. Es infalible, es preciosa la ley del Señor. Y tenemos estos ejemplos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos cuidado. Donde David fue débil, nosotros vamos a ser fuertes. Donde Pedro negó, nosotros no lo negaremos. Pero no podemos ser negligentes, porque de la misma forma que David pecó, de la misma forma que Pedro negó, podemos ser nosotros también. Por lo tanto, el llamado es a perseverar siempre en la palabra de nuestro Señor. Y recuerden, hermanos, los ejemplos que vimos, como Caín, que no amaba a su hermano. Y esta es la característica de los falsos profetas: no aman a su hermano. Los intereses que ellos tienen son los de ellos mismos. Y como el ejemplo que siempre pone nuestro pastor Miguel, no podemos solamente amar a la iglesia y no el cuerpo. Debemos amar a Cristo. Debemos amar a Cristo y amar a nuestros hermanos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo resumió muy bien: amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Cristo, ama la cabeza, pero también ama el cuerpo. Ama a tu hermano. Y la otra característica de los falsos profetas es como la de Balaam. Ellos no amaban a Dios. Estos no aman a Dios. Ellos aman a ellos mismos. Aman a hacer dinero por causa de la fe. Por eso que debemos estar atentos con esto. Estar atentos con esta doctrina. Que todo es amor. Todo es amor. Pero realmente su intención es otra: beneficiarse de la fe, aprovecharse de los hermanos. Y finalmente, la característica de estos falsos maestros es rebelarse a toda autoridad, como lo decía en el versículo 9 y 8. Es rebelarse en contra de las autoridades. Por lo tanto, hermanos, debemos perseverar, ya que hemos conocido el glorioso Evangelio de Cristo, ya que hemos conocido las doctrinas de la gracia, que es una gran ventaja para nosotros, pero no debemos desmayar. Debemos seguir perseverando en el glorioso Evangelio de Jesucristo. Que podamos ser como cristianos, perseverar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, deseo profundamente que el glorioso Evangelio de Jesucristo pueda ser en usted siempre. Ver que el precioso Hijo de Dios murió por causa de nosotros. Nosotros debemos mostrar el mismo amor que ha tenido Él con nosotros. Esforcémonos. Nadie ha dicho que va a ser fácil, nadie. Pero debemos luchar como un buen soldado de Jesucristo. El Señor les pueda bendecir profundamente, le pueda ayudar y pueda seguir creciendo en Jesucristo. Oremos. Padre,
Damos gracias, Señor, por el infinito y glorioso Evangelio de Jesucristo. Damos gracias, Señor, por Cristo. Damos gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por la paciencia, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo tiempo, Padre. Espíritu Santo, Señor, sea en nuestras vidas. Sea, Señor, motivándonos, Padre, a buscar tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.